A todas y todos muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presente. La intención es que podamos compartir algunas experiencias entre todos nosotros y que hagamos en este espacio unas buenas reflexiones con respecto a cómo se observa la administración desde una óptica muy particular, ¿no? Entonces, voy a comenzar con este video que creo que lo hemos visto en muchas oportunidades, pero vale la pena la reflexión inicial, de tal manera que les pido el enorme favor de que le prestemos un poco de atención. Gracias. Bueno. Qué raro el internet. Terrible. Muy bien, como pudieron ver estuvo bastante corto. Ya lo dejaremos para el final. Esta intención que he traído y querido compartir con todos y cada uno de ustedes es mirar la administración desde unas ópticas pues diferentes y cómo la estoy percibiendo. Es algo particular basado en algunos autores que tienen como una línea moderna para lo que es la administración de empresas, ¿no? En primer lugar, pues vamos a revisar algunas tendencias de la administración y necesito que ustedes me ayuden a construir esto. Estamos reunidos aquí todos los semestres, entonces creo que sabemos todo este cuento de la administración y cómo está estructurada para que entre todos formemos esta charla. Muy bien, comencemos con las características del modelo administrativo tradicional. Yo no voy a tratar de hacer acá una exposición, sino que ustedes compartan algunas experiencias conmigo. Cuando hablamos del modelo tradicional, ¿cuáles autores se les vienen a la mente? ¿Cómo? Taylor, Fayol, ¿cuál más? Kotler, ¿qué más? Ahí saquen al menos un libro. ¿Nada? Muy bien. Revisemos a ver, porque si estamos trabajando con la administración tradicional, lo lógico sería que supiéramos quiénes son estos autores y para qué están, ¿no? Entonces, primera reflexión y es saber si realmente trabajamos. Hoy la administración, como se encuentra concebida, sigue trabajando con este ciclo, ¿se acuerdan? ¿Qué significan estas siglas, señores? Eso no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Muy bien. También se trata de esa condición tradicional y es optimizar el negocio, ¿no? Entre otras cosas. Ya vamos a explicar una por una a ver de qué trata. Una tercera condición es mejorar la eficiencia del sistema. Y vienen muchas condiciones interesantes como el pensamiento sistémico y todo esto que manejan ustedes con tranquilidad. La empresa busca gente que se deje dirigir y que haga lo que dice el gerente, ¿cierto? Esto es lo tradicional, lo que se encuentra hoy en día y lo que alcanzamos a percibir de alguna manera, ¿no? La mayoría de las empresas se gestionan ¿con qué? Con herramientas de hace más de un siglo. ¿Ustedes no se les hace extraño este cuento? Que las empresas aún en día siguen utilizando unas condiciones tan antiguas, pero que efectivamente son las que están marcando la pauta en muchas de las empresas que nosotros tradicionalmente conocemos. Y una última condición es que esto genera el bajo desempeño de las organizaciones en algunos ambientes que hoy en día son altamente competitivos. Muy bien. Perdónenme. Comencemos con el famoso ciclo PHBA. Entonces, eso fue en el año 1950 más o menos. ¿Se acuerdan de este autor? ¿Cuál era su nombre? Edward, muy bien, ¿cierto? Pero tratemos de compartir esas experiencias. Sé que estos autores para nosotros son bastante conocidos y similares, porque si es una herramienta que trabajamos hoy, ¿cierto? Deberíamos de tener conciencia. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, planificar. ¿De qué trata todo este cuento de planificar? Entonces, es una planeación que tradicionalmente se realiza de manera anual en las organizaciones. ¿Se nos es familiar o no? Muy bien. Hacer. Entonces, aquí consiste en ¿qué? En la ejecución y en la organización de ese plan de trabajo anual que nosotros realizamos en algún momento determinado. Verificar. ¿Y qué es verificar? Entonces el seguimiento que uno pueda realizarle a este proceso y mirar el control durante la ejecución. Y por último, actuar, que es establecer pues aquellas acciones preventivas o correctivas a que haya lugar.
Entonces es bastante similar, ¿cierto? Lo recordamos, no tenemos ninguna dificultad y lo hacemos en las empresas hoy en día, ¿sí o no? Lo seguimos aplicando. Muy bien. ¿Qué año? Ya comenzamos a reflexionar desde 1950 haciendo la misma historia. Ok. Como segunda instancia está el objetivo de la optimización en ese negocio, ¿sí? O en esa organización que se tenía. Entonces, uno de los factores importantes es que esto hace que las empresas pues disminuyan su capacidad de adaptación. Y se preocupaba más por optimizar estos procesos que por adaptarse a estos cambios. Y las empresas comienzan a tener dificultades, hoy en día también se presenta eso, y hablan por allá, para que me ayuden los profesores, amigos míos, de cuántas empresas se pueden crear en un año aquí en Bogotá, para poner un ejemplo. ¿Quién tiene idea? ¿No? ¿Y cuántas realmente quedan? ¿Cierto? Funcionando. ¿O cuántas permanecen en el mercado? Sería una reflexión, y los estoy tratando de invitar a esto, es para que tengamos en cuenta cómo es que las empresas están trabajando hoy y por qué es que desaparecen de este medio tan interesante. Bueno, y cuando se habla de la optimización del negocio, se puede establecer que optimizar, digamos que tiene unos pilares importantes, y esas nuevas tendencias lo que buscan es otras condiciones. Por ejemplo, aumentar la capacidad de respuesta, es decir, de adaptación a ese cambio que se tiene previsto y que se está presentando. Aumentar la velocidad de la innovación, y este es un problema pues bastante difícil porque en las organizaciones normalmente no permiten ese tipo de innovación. ¿Y por qué no permiten ese tipo de innovación? Bueno, generan algunas condiciones interesantes con la apertura económica, y normalmente ve uno que hoy en día un puesto de trabajo que tradicionalmente lo hacía una persona, ¿sí? Ahora lo hacen esa misma persona, pero recibe 2 puestos más, entonces está haciendo como las veces de 2 o 3 personas dentro de una misma organización. ¿Y cómo va a innovar una persona de esa manera, cierto? Aquí la capacidad de descubrir nuevos mercados también se ve limitada por el mismo proceso que se viene trabajando. Ok, entonces, ¿cómo se podría en ese momento mejorar la eficiencia de ese sistema que se vaya? Y dicen, bueno, aquí hay un objetivo claro y es, haga o hacer más con los menos recursos, que es lo que se trataba de identificar allí, o que se trata de identificar en esta administración tradicional que se tiene. Bueno, un punto bien interesante acá, ¿cierto? Y es que la empresa, ¿cuál perfil de personas busca? ¿Personas que se dejen qué? ¿Eso les es familiar? ¿Les ha pasado que en su empresa, donde ustedes comparten, donde trabajan, realmente lo que importa es la voz del jefe, porque tiene particularmente unas intenciones de crecer, de que la empresa crezca, pero de alguna manera diferente, y es, hombre, haga plata como sea, deme resultados, dicen los socios, y de ahí depende, digamos, que ese trato complejo que existe. Hoy en día es, digamos, que difícil aceptar que en organizaciones todavía los jefes griten. ¿Han escuchado que en alguna empresa los jefes griten? ¿No? Ninguna. Creo que me equivoqué, auditorio, ¿no? Solo de 8 a 5, bueno. Y es complejo, pero efectivamente la intención de la administración tradicional es esa: tener a las personas sometidas a unos regímenes específicos. Entonces ahí uno no podrá ni innovar, ni crear, sino sencillamente producir, y se vuelve uno un elemento más. En esta condición tradicional, ¿sí?, a las personas que trabajan, entonces, dentro de la misma, se conocen con el nombre de ¿qué? De trabajadores o empleados, ¿cierto? Hasta este momento, trabajadores y empleados. Y en la administración moderna, ¿cómo se catalogan esas personas? Entonces, fíjense cómo cambia nomás esa palabra, un gran, digamos que, margen de intención. Bueno, esto es preocupante, pues para mí, ¿no? Más de un siglo con estas mismas herramientas. Entonces, el señor Taylor, apreciado público, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tal una prueba de cabeza hoy? Ayúdenme a pensar. ¿Sí recuerdan ese nombre, cierto? 1911, Taylor. Por favor, a mis apreciados amigos docentes.
A ver, voy a pasar por aquí, a ver si hay un voluntario que nos ayude. Freddy Taylor, aunque fue ingeniero mecánico, fue un operario de una gran empresa y él creó muchos métodos y situaciones que optimizaron la empresa y de ahí nació. Él es titulado como el padre de la ingeniería industrial. Entre sus logros hizo lo que conocemos hoy como los métodos y tiempos y algo muy importante, la administración científica del trabajo. Muy bien, muchas gracias. Muy gentil, efectivamente, entonces es el padre de todos estos procesos. Pero en 1911, fíjense, 1911, y esto está poniéndose interesante. Fayol, por aquí lo nombraban. ¿Quién me quiere colaborar, por favor? Henry Fayol. No me bajen la cara, a ver, ¿quién me ayuda? Otra, no. ¿Quién me ayuda, por favor? Nuevamente, Henry Fayol, conocido como el generador o creador de todos los aspectos jerárquicos y estructurales de la empresa, padre de la gerencia. Muchas gracias, me voy a quedar por aquí para... Bueno, y tenemos al señor Stewart, ¿qué hizo? Oye, al menos busquen en Google, ahí tienen. ¿Nada? ¿Ustedes recuerdan por allá un experimento que se llamaba el experimento Harton? No Harton, sino Harton. ¿Sí? ¿Sí? Él comienza con estos, digamos que principios. Listo. Es una fábrica de Harton. El experimento constaba básicamente en cambiarle las condiciones de trabajo a un mismo grupo de trabajadores, específicamente en bajarle la intensidad de la luz para analizar el nivel de producción que van a tener los dos grupos y hacer un análisis de la producción como tal. Muy bien, él comienza con esto, ¿no? Ya después otros autores reflexionan con respecto a lo mismo y lo que indican es que, digamos, que esa sociedad, cuando comienzan, que esa sociedad que se ve en las mismas organizaciones hace más productivo todo el tema, ¿sí? Como gran conclusión de esto. Pero fíjense cómo herramientas de más de un siglo, hoy en día, se siguen presentando y se siguen trabajando, porque es difícil pensar que una empresa no tenga pues toda esa subordinación, todos estos procesos, y hablaban por allá de unos 14 principios, ¿cierto?, de administración. Recordemos algunos, ¿cuáles eran? Ay, no, Dios mío. La plática se perdió. Bueno, se los dejo de tarea. Interesante ver cómo herramientas de tanto tiempo atrás todavía se siguen presentando, ¿no? Entonces, es como para reflexionar, ¿no? Es como para reflexionar un poco a ver qué es lo que está sucediendo con nuestra administración. Entonces, eso hace que se genere bajo desempeño en las organizaciones y en estos ambientes altamente competitivos, los que están hoy, ¿no? ¿Y por qué? Digamos que primero porque no es un modelo muy operativo, si seguimos trabajando con estos autores, que básicamente tiene una estructura muy importante y no estoy desmeritando el trabajo que han hecho, sino que la misma condición de negocios de hoy nos tiene, digamos que necesariamente, que hacer cambiar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ese es un modelo administrativo, pero es inadecuado para estas actuales condiciones de negocio que hay. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando uno compra un celular y ese día tiene una satisfacción bastante interesante en el cuerpo, en la mente, y dice uno, chévere celular? Pero si uno ve ese mismo celular a los 3 o 4 meses, ¿qué siente? Siente una desactualización mental triste, dice uno, pero bueno, este celular ya está como viejito. Esa es la misma condición que se propone en esta administración moderna, ¿no? Y hay unas tendencias, ¿sí?, que me voy a permitir compartir, hablando ya un poco de esa condición tradicional, y miremos un poco este modernismo que alcanzo a enfrentar yo, ¿no? Entonces, este nuevo modelo de administración, primero, ¿sí?, tiene unos autores nuevos. Y cuando hablo de nuevos, entonces tratemos de pensar en el modernismo y el posmodernismo, ¿sí? Estamos en una época posmoderna, sin duda alguna, ¿cierto? El modernismo se viene acabando
Y entrando en ella, pues sí tenemos que comenzar a reflexionar. A mí me hace pensar, por ejemplo, en Lisa y Bart Simpson, ¿sí? ¿Cuál de los dos sería moderno y cuál sería posmoderno? Exacto. Entonces, ¿qué es modernidad? ¿Quién me ayuda? Miren aquí como estamos con el profesor Gerardo Cuellar, nos va a indicar ese cambio interesante que hay. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, primero, excusarme, tuve una dificultad de último momento y no pude llegar a tiempo. Y pues no, agradecerle en primera instancia a Manuelito la confianza. Nosotros desde hace unos años tenemos ahí discusiones propias del quehacer y hoy algo nos une que es como una perspectiva sobre lo que es la administración. Bueno, yo ante todo, pues para los que no me conocen, yo no soy administrador, ¿sí? Tampoco trabajo directamente en la Facultad de Administración. Yo soy profesor de Ciencias Humanas y trabajo en el Departamento de Humanidades. Sin embargo, el devenir en el programa pues me ha generado expectativas frente a algunas cosas que considero deben ser digamos, temas de discusión por parte de los administradores de empresas. Con respecto, la pregunta que hacía Manuelito era, bueno, entre Lisa y Bart, ¿quién es más moderno? Entonces, a mí lo que me surge es, la primera pregunta es, ¿qué es modernidad? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que uno asocia a lo moderno, o es en mi caso, es ¿qué es progreso? Hay unas condiciones que uno tendría que mirar. Si uno habla de modernidad, tendría uno que establecer en primera instancia que modernidad es todo lo que está surgiendo, o sea, todo lo nuevo es moderno. Pero en mi caso particular, yo creo que hay algunas prácticas que nosotros tenemos que no pertenecen a la modernidad. ¿Sí? Me explico. Hay autores que plantean que nosotros somos ciudadanos del siglo XXI con prácticas del siglo XVIII. Y eso se refleja, por ejemplo, en términos de administración, en que uno de los problemas grandes que tiene la universidad es que los estudiantes, por un lado, nosotros los maestros, seguimos haciendo clase, nos gusta la dictadura de clase, ¿cierto? Y los estudiantes vienen a recibir clase. Entonces, sobre ese criterio, volviendo al caso de Lisa y Bart, pues uno ve que Bart es un personaje, bueno, de lo que yo veo de lo que hemos visto todos en caricaturas, es un personaje díscolo, ¿cierto?, que no tiene ningún tipo de reglas. Y en el caso de Lisa Simpson es una persona con reglas, con una estructura. Entonces uno, pues desde las dos perspectivas, las dos pueden ser posibilidades, ¿cierto? Porque por lo menos si lo traemos en términos de la formación, pues a nosotros como maestros no nos gusta que nos lleven la contraria. Pero un estudiante moderno es el que construye su propio discurso, porque ese es el estudiante que va a construir empresa, ese es el estudiante que va a interpelar en los espacios donde se va a desarrollar profesionalmente. Entonces, yo pensaría que ese concepto de modernidad hay que verlo como con calma, y sobre todo porque los cambios son supremamente vertiginosos, Manuel lo dijo, ¿sí? Comprar un dispositivo tecnológico es frustrante, la frustración está en que usted lo compra y automáticamente ya está desactualizado, ¿cierto? Es como cuando usted compra un carro nuevo, ¿cierto? El carro deja de ser nuevo en el momento en que usted lo prende y lo anda. El primer kilómetro ya deja de ser nuevo. Entonces, si nosotros, pues creo que la función mía, y por eso yo quiero mucho este programa, así no trabaje directamente con los compañeros, la función de nosotros debe ser tener toda esta mirada, digamos, disciplinar, que es importante y definitiva, ¿no? O sea, un buen administrador que no tenga una formación disciplinar, pues va a tener dificultades, ¿sí? Más en un modelo donde se hablan de competencias, de eficiencia, calidad, bueno, todas esas cosas, ¿sí?, que son de manejo propio de ustedes como administradores. Pero también debe tener un propósito en términos porque aparte de administradores también somos seres humanos, ciudadanos. O sea, en este momento aquí no podemos decir que cuando entramos al auditorio entonces somos estudiantes, entonces eso no es verdad. O sea, nosotros somos diariamente estudiantes, padres de familia, madres de familia, hijos,
¿sí? Uno no puede decir que cuando ustedes vienen de acá dejan de ser esposos, esposas, ¿cierto? ¿No? Entonces, si uno no tiene un propósito frente a esta formación disciplinar, pues nos volvemos, hay un concepto que se maneja mucho, nos volvemos tecnócratas, sabemos mucho de algo, pero pues en la realidad concreta podría decir que uno que las familias no administran su vida, y eso es contradictorio, ¿no? Un administrador de empresas que no sepa administrar su vida es como que la vida es un proyecto, ¿no? Entonces, ese concepto de modernidad hay que verlo, a mi modo de ver, en un contexto determinado, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que todo es válido, pero sí, ya no es la época donde había una sola explicación general para todo, ya no es. Esta no es la época. Ahora hay que hacer explicaciones particulares. Entonces, ¿qué hay que mirar? Habría que establecer cuáles son los contextos de cada uno, ¿cierto? Cuáles son las posibilidades y cuáles son las necesidades. Yo pensaría que ese concepto de modernidad tendría que ver algo con más o menos con eso. Gracias. Y aquí como complemento, entonces uno comienza a ver y pues lo digo con el mayor de los respetos, personas que hoy en día se están creando y son los que van a manejar las empresas de aquí para allá, ¿no? Digamos que nosotros los que estamos aquí reunidos tenemos esa característica todavía de disciplina, de empeño y tener como objetivos claros, pero fíjense que los muchachos de ahorita como que están bien con un sí o con un no porque no les importa como ese momento importante que hay, ¿cierto? Y ve uno varios peinados raros, ¿no? ¿Han visto peinados raros? ¿Sí? ¿Han visto, en teoría, por ejemplo, unas extensiones en los oídos bien interesantes, ¿no? Y pues lleno de tatuajes y todo el cuento, pero es que eso siempre se ha presentado, es decir, hasta los mismos mayas y todo este cuento se tatúan, sino que ahorita como que ya no hay ese sentido de, ¿cierto? Que me importa si está bien o está mal, a nosotros nos importa si está mal, porque por eso estamos acá para poder progresar, ¿cierto? Estos administradores modernos tenemos que darle las herramientas que ellos necesitan. Y yo no me imagino a un administrador posmoderno, ahorita que comiencen estos muchachos a administrar nuestras empresas, ¿sí? Leyendo mucho a Taylor, a Fayol y siguiendo esas líneas. Yo creo que van a trabajar con ese celular. Y es por eso que voy a proponer pues algunos autores que a mi juicio me parecen que están enfocados como esa línea, unos nuevos elementos de esa gestión que se está presentando y algunos ejemplos. En cuanto a los autores, vamos a ver si los conocemos, que creo que sí, y hemos trabajado con ellos. En primer lugar, trabajemos con este señor. ¿No es familiar? No es el presidente López, no. ¿Quién es? Ese sí lo conocemos, ¿cierto? ¿Qué dijo? Pues que había una condición muy moderna, que el administrador de empresas de hoy tenía otras características, y eso fue por allá en el año 2003, y que efectivamente tenían que existir cambios. Él viene proponiendo eso, ¿sí o no? Otro autor, este sí lo conocemos. ¿Nada? ¿Sí lo conocemos, Tom Peters? ¿Sí? Muy bien, entonces dice que se deben crear unas nuevas organizaciones en estos tiempos tan cambiantes y de caos. Él propone unas estrategias interesantes. Bueno, estos son unos libritos que vale la pena, y se los recomiendo para leerlos, que lo dejan a uno como muy tranquilo con el tema de la administración moderna, ¿no? Y yo estoy trayendo pues estos 5, pero son muchos. Ni idea. Ok. Este es el señor Hamel, entonces dice que el mismo futuro, pero ya tiene otra óptica del 2013 en el administrador del futuro al 2008, y mira unas nuevas tendencias y sobre todo se basa en unas condiciones electrónicas interesantes. A ver, este señor, sí, este sí que lo conocemos, mucho habla del comportamiento organizacional, tiene unos libros fantásticos, pero me gusta mucho el de administración de empresas de él. Yo trabajo bastante con este señor que se llama Robbins. Sí lo hemos escuchado, ¿cierto? Y por último, que es el que aterriza más la idea de estas condiciones de trabajo en este actual momento, ¿cierto? Y es el señor Loudon, ¿cierto? Comienza a trabajar ya que el e-commerce, el business y todo este cuento nuevo. Y es interesantísimo ver cómo estos autores tienen una condición y una óptica diferente hoy. ¿Por qué se puede presentar esto? Porque han visto que el mundo está cambiando, pero de una manera supremamente rápida. Y el administrador no puede ser ajeno a esta condición, sino que tiene que tener presente esto. Ok,
comencemos a revisar entonces cuáles son esos nuevos elementos de la gestión que se tienen presente. Digamos que con la óptica y resumiendo un poco lo que dicen estos autores acá. En primer lugar, tiene una nueva gestión estratégica, ¿sí? Eso es lo que están revisando y ya la palabra estrategia que se viene utilizando ¿desde cuándo? Recuerden por allá un libro hace como 4000 años, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿El arte de qué? ¿Quién lo escribió? Muy bien, estamos muy bien. Muchas gracias. Pero toman entonces una nueva condición para esa estrategia, ¿sí? Habla por acá el potencial de Internet. Vamos a ver si realmente tiene todo ese aspecto que dice tener. Seguimientos de los nanoconsumidores. Ahí podríamos estar bien interesantes nosotros. Nuevos procesos de selección y de gestión de personal. ¿Será que sí se están presentando? Un código abierto y, por último, pues, algunos mercados que son libres. Voy a pues, pasar aquí brevemente, pero tratar de darle una mirada, digamos que holística a todos estos aspectos para ver cómo nos puede mejorar esto. Cuando se habla de la nueva gestión de estratégica o estrategia, tiene por lo menos estos productos unos ciclos de vida más cortos. ¿Nos es familiar eso o no? ¿Sí? Creo que uno ve modas que están pasando por aquí. Adelante, ahí hay sillitas. Y los productos o servicios tienden a tener un ciclo de vida muy corto. Entonces hay muchos relanzamientos y hay muchas fusiones. En estos días, ¿cuál fue la más importante? La que acordémonos. Claro, ¿cierto? Claro, y entonces metieron un buen billetico ahí y las personas dirán, oiga, pero qué tontos cambiarle el nombre y ya, ¿cierto? Pero eso viene más allá y los profes de mercadeo, pues, saben que han cambiado tanto esto que ya no se tienen las 4 P's, ¿cierto? ¿Cuáles eran las 4 P's? Y promoción, ¿listo? Pero ahora, ¿cuántas son? 8, ¿cuáles son? Miren, les estoy dejando unas tareitas bien bacanas, ¿sí? Para que las compartamos en el próximo seminario. 8 P's, entonces cambian las estructuras, cambian estas concepciones, ¿sí? Y cambian muchas cositas que tenemos que mirar. Entonces el costo del diseño debe ser relativamente bajo, por las mismas condiciones. Las empresas hoy tienen una intención bien interesante y es que tienden a desaparecer desde lo físico. Las empresas donde se encuentran hoy en su gran mayoría, ¿cierto? En la nube, en internet, ¿sí? No necesita uno. Y hay casos particulares, por ejemplo, cuando los empresarios, los que quieren ser empresarios, y no tenemos esas oficinas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? O podemos alquilar una oficina. ¿En dónde se alquilan? Allá en la 85 con 15 se alquilan, todas las personas que trabajan allí se ponen el nombre de la empresa acá impreso, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo en 2 horas uno tiene su oficina. Y le llevan tinto y todo, y doctor le dicen. Pero entonces ya no existe esa planta física, sino que alquilan por unos espacios ahí interesantes. Entonces fíjense cómo cambia la modalidad, porque necesitamos bajos costos, porque los productos tienen, digamos que un ciclo de vida muy corto. Muy bien, veamos por aquí ese potencial de Internet. Marketing, no sé, es muy familiar, ¿cierto? Ya casi que todo viene por allí. Campañas publicitarias a bajo costo. Tienen que ser necesariamente de esa manera. Marketing viral, vamos a ver de qué se trata este cuento. Y entonces es que pues con unas condiciones mínimas lleguemos a millones y millones de personas. Como casos de aplicación de boca a boca en Internet, ¿sí? Y el CRM, ¿qué es qué? Sí, pero ¿qué es? Muy bien, eso mismo. Y nos tiene que dar entonces esa concepción moderna para poder comenzar a trabajar a partir de estas condiciones, de ese gran potencial de Internet. Hago ese comentario siempre que tengo con mis estudiantes y ustedes recordarán a ver si alguno de ustedes tiene la edad que tengo. Y uno cuando iba a hacer tareas, iba a la biblioteca Luis Ángel Arango. ¿Alguno fue? ¿Y uno qué hacía? Vaya, uno tempranito, ¿cierto? Entonces uno se iba muy temprano, hacía una filita de ¿cuántas horitas? Después trataba uno de ubicarlos, adelante, por aquí hay espacio. Trataba uno de ubicar los libros a que fuera, que iba a buscar, las fichitas, sacaba uno sus copias y finalmente ¿cuánto tiempo podía gastarse uno allí?
sea que lo que estudiaba era muy poco, ¿cierto? Realmente era muy poco. No había formas de estudiar, tenía uno que ir por el material y llegar a casa de eso, ¿sí? Salvo que uno fuera a hacer una condición bien interesante, entonces uno también podía ir uno que con la novia o la esposa y uno iba a leer allá poesía de Neruda, ¿cierto? Un sábado. Bonito plan, ¿cierto? Precioso, ¿sí? Y después para el chorro. Ahí estaba el tema interesante. Pero era muy difícil porque no existía esa información a tiempo. Pero ¿qué ocurre si ahorita en Google escribimos la palabra administración y le damos enter? Entonces es ahí, ¿cómo puedo yo administrar este tipo de información? Mi charla básicamente viene a esto y les voy a proponer algunas estrategias, ¿sí? Al finalizar, solamente les voy a dejar pues esa inquietud y yo siempre intento en mis clases pues compartir estas experiencias con los estudiantes, particularmente en la clase de pensamiento estratégico, ¿sí? Y uno ve todavía hay esa resistencia de algunos estudiantes por las condiciones modernas, por manejar software, por tomar decisiones de manera científica, pero esa es la gran condición a la que nos han enseñado. Entonces ese potencial de Internet lo vamos a revisar ahorita. Seguimiento de nanoconsumidores, vamos a ver qué es este cuento, ¿sí? Uno ya se desespera cuando prende un computador y se demora cargando, ¿cierto? Pero ¿cuál era el Internet de antes? ¿Lo recuerdan? De teléfono, entonces uno ¿qué tenía que hacer? Desconecta el teléfono y bueno, eso tenía unos problemas en la casa bastante interesantes. Estoy esperando una llamada y tal. Y conéctalo y bueno, y eso cargaba. Y cuando descargaba un archivo, uno se dormía, pero era uno feliz. Internet, este cuento delicioso. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahorita? Las personas, y estoy sacando estadísticas de varios libros, dicen que 12 segundos, pero sin estadísticas yo creo que es válido, ¿cierto? 12 segundos para que abra una página de Internet. ¿Y qué ocurre si no abre? Chao. O sea, que uno no se da mala vida ahí, ya uno tiene bastantes cositas interesantes. También ese tipo de nuevos clientes quieren que la información les llegue y no tener que buscarla. Nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos ¿a dónde? A la Luis Ángel Aranco, a la fuente, sabroso, allá Pablo Neruda, un domingo con la noviecita. Y ahorita existen esas condiciones para que le llegue a uno. Entonces es el email, las redes sociales, Facebook, Twitter y toda esta cosa. Y quien no tiene eso, ¡uy! ¿Qué se va? ¿Cierto? Está solo. Y todo este cuento. Entonces, fíjense cómo comienzan a cambiar esas nuevas tendencias. Quieren que les satisfagan sus valores más que sus necesidades. Es decir, que la calidad sigue siendo y generando pues competitividad y cada vez exigen más valores agregados. Quieren información, quieren más información que los mismos productos y servicios. Y eso es lo que toca vender. ¿Y cómo se puede vender? Entonces los administradores nos tenemos que preparar para eso, algunas estrategias traemos. Aquí hay un caso que es el de la BMW, entonces dan regalos más periódicos, correos, pero un servicio ¿qué? Postventa, para mantener a las personas ¿qué? Totalmente vinculadas a eso. Y seguramente que si alguien compra una camioneta y sale una mejor, va a tener esa condición del celular. Uy, que se va esta camioneta ya. Esas son las condiciones que tiene el mercado hoy y por eso administradores tenemos que prepararnos de una mejor manera. Nuevos procesos de selección y gestión de personal. A ver si es cierto tanta dicha. No importan los títulos universitarios para la selección. ¿Es cierto? ¿Falso? Yo replantearía eso. Porque es que, salvo la condición académica, ¿sí? Salvo las universidades, hay personas que tienen magíster y tal y no les pagan tan bien en las empresas. Entonces yo replantearía ese tema. ¿Sí? Yo no sé, pero es un punto de vista, ¿vale? Porque aquí pues en la condición académica necesariamente tenemos que actualizarnos, pero en las empresas como que no les gusta mucho primero, que sus colaboradores estudien, porque eso es tiempo para la empresa. Segundo, que tenga muchos títulos, ¿para qué? ¿Cierto? No les interesa que sepamos. Entonces fíjense cómo esa condición es para reflexionar, realmente será esto interesante. El principal criterio para esa selección es, ahora sí, el talento y la innovación. Ahí sí me iría yo en las organizaciones. Si tiene talento y tiene innovación, pues ahí podríamos reflexionar mejor. Digamos que una persona con más innovación pues va a ganar más plata. Está clarísimo. Organizaciones democráticas. Entonces, el empowerment, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, es el empoderamiento. Entonces hablaba que
Todos los colaboradores, pues independiente de su cargo, tienen una sabiduría, pero también hacen parte de las decisiones que toma la organización. En teoría, ¿cierto? En teoría, y esa es la administración moderna. Bueno, ya estoy por terminar. Código abierto, entonces, incremento de un software libre. ¿A qué se le denomina software libre? Que no está preso. Ayúdeme, por favor. Muy bien, eso mismo. Ustedes fíjense cómo en el 2007 existían 150.000 proyectos de software libre y 1.5 millones de participantes, es decir, uno puede descargar información sin problema. Entonces, cuando sale trial y todos estos software que uno tiene ahí para mejorar los procesos productivos y administrativos. Ahorita voy a dejar un par de ejemplitos acá. Y también existen unos mercados libres. En teoría presentan, los precios son establecidos ¿por quiénes? Por los consumidores. Anteriormente, y con las condiciones que hablábamos, Olífica Taylor, Fayol, Chavenato y todos estos locos bacanos, se hacía que primero se producía, se dejaba el inventario y se salía a vender. Hoy en día, ¿qué se hace? De acuerdo a lo que el cliente quiera, ¿cierto? Entonces dice, no, mire, yo quiero que mi camioneta tenga esto y tal, y el cuero y nada. Entonces es bastante interesante ver cómo la administración moderna tiene que prever que estos señores, los consumidores, son los que pues dan el precio finalmente. Y hay bajos niveles de regulación de precios o productos y servicios. Entonces la misma normatividad tiene que adaptarse a este cambio. Ejemplos. Entonces miren por aquí cómo están nuestros amigos de Google. ¿Hemos entrado a Google alguna vez? Exactamente. Entonces miren. En esa empresa trabajan el 70% de los colaboradores, ¿cómo se llamaban antes? Empleados o trabajadores, ¿cierto? Obreros. Ahorita colaboradores, y esa palabra es bien interesante. Es para mantener esos proyectos actuales que se tienen. Existe un 20% para imaginar nuevas ideas y un 10% para plasmar esas ideas en hechos ya concretos. Fíjense cómo trabajan entonces en Google una organización tan interesante. Y si seguimos con los ejemplos, por aquí hay otro, que es el de Gore Asociados. Es una empresa interesante que tiene fluoporímeros para la industria eléctrica y médica, o electrónica y médica, ¿sí? Sacan toda esa información y a nivel mundial pues son los gurús en todo este cuento. Y habla de 8.000 colaboradores, 45 plantas en el mundo, pero ahí no existen jefes, no hay jerarquía. Es que es lo interesante de eso. Hay un liderazgo y fíjense esa administración moderna tan bacana y por eso es que tenemos que enfocarnos hacia eso. Y yo no estoy diciendo que es que lo tradicional no sirva ni mucho menos. Pero es que si estamos acá es porque tenemos una condición moderna y es decir, necesito ser administrador pero con un enfoque diferente. Yo no puedo llegar a ser, y me disculpan y lo digo con mucho respeto, el administrador del asadero de pollos o del billar, sino que tengo que hacer que ese asadero de pollos o ese billar sea una multinacional. O de lo contrario, pues no necesito estar acá, ¿cierto? Es un enfoque totalmente moderno. Y si yo tengo aquí solamente líderes y ellos mismos surgen por esa calidad humana, pues qué empresa tan interesante. Les aconsejo que miren cómo trabaja esta empresita ahí en internet, que es muy interesante esos procesos que tienen. La Toyota, nuestra querida amiga la Toyota, democratización de la innovación. Por ejemplo, en el año 2005 hacen un concurso y reciben 540.000 ideas de mejoramiento. Todas provinieron ¿de quién? De sus colaboradores japoneses. Y entre ellas sacaron un software que le permite a integrar toda la empresa. Pero adicionalmente, la persona, el cliente, pues ajusta el carro a sus necesidades, pero cuando digo lo ajusta es desde la llanta hasta el último tornillo y es interesantísimo ver cómo es eso. Ahí hay un software, está en la página de internet de cómo compran y venden en Toyota y es bacanísimo, uno le cambia los colorcitos y tal. Lo único que falta para comprarlo es un poquito de plata, pero del resto no sueñas antes, ¿sí? Aquí hay puesticos, adelante. Facebook, ¿cierto? Ese es un monstruo de cosas. Para el 2008, 100 millones de usuarios, y así una de las 10 páginas más vistas, imagínense, 100 millones de usuarios, Dios mío.
Pero entonces ahí es el manejo de la información, por aquí también han atracado, han secuestrado, han matado y todo este cuento. ¿De qué manera lo puedo tener y cuáles filtros? Visa, la compañía virtual pues más grande del mundo, ¿cierto? Aquí tenemos que en el 21.000 organizaciones financieras, 1.300 tarjetavientes, 70% de los colaboradores mantienen los proyectos actuales. Y procesa más de 2 billones de compras anualmente. Entonces esto es un monstruo y es a lo que tenemos que apuntarle de cómo poder administrar este tipo de empresas. Aquí hay una propuesta y con esto voy a terminar, les voy a pedir 2 favorcitos, ¿sí? El primero, que hagamos un acuerdo para que todos en la misma organización vayamos a un mismo lado sin necesidad de jerarquías. Esto lo hago con mis estudiantes de pensamiento estratégico. Si ya lo hemos hecho, no importa, lo volvemos a hacer, ¿vale? Pero sí quisiera que tuviéramos ese acuerdo. Lo primero, imaginemos que esto es una mesa. Pero ¿qué ocurre con una mesa si 4 personas nos hacemos a los extremos e intentamos moverla? ¿Qué ocurre? ¿Cierto? Quedaría pues muy difícil porque no nos vamos a poner de acuerdo. Para llegar a esto sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿cierto? Y es cuando coloquemos la misma mesa, pero todos vayamos en una misma dirección, en un mismo sentido, ¿sí? Y cuando combinamos la teoría con la práctica se vuelve esto más bonito. ¿Qué ocurre entonces cuando ya existe ese acuerdo y movemos la mesa? Fíjense ese gran cambio que se puede presentar en las organizaciones. Y es a donde nosotros, administradores modernos, tenemos que comenzar a trabajar. También les he hecho esta reflexión a mis estudiantes, quiero compartirla con ustedes. ¿Se acuerdan de quiénes son? La liebre y la tortuga, ¿cierto? ¿Qué pasaba con la liebre y la tortuga? ¿Nada? Apostaban una carrera. Entonces, le voy a pedir el favor entonces que alguien me comience allá a leer aquí estos pedacitos. Vamos a mirar. La moraleja de la liebre y la tortuga, ¿cierto? ¿Quién? ¿Me ayudas? Leer. La liebre y la tortuga. Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para dirimir el conflicto de opiniones, decidieron correr una carrera. Eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre, al ver que la llevaba muchísima ventaja a su competidora, se acostó a descansar y se durmió. La tortuga, que andaba a paso lento pero constante, la alcanzó, la superó y le ganó. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La leo otra vez yo. Moraleja. Los lentos pero constantes y perseverantes pueden ganar la carrera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Ok. Por favor, no tengan Nadie me lo recibe. La liebre y la tortuga, segunda parte. La liebre reconoció su error de subestimar a la tortuga, entonces desafió a su oponente a una nueva carrera. Esta vez la liebre corrió sin descanso y su triunfo fue contundente. Moraleja. Los rápidos y tenaces vencen a los constantes y perseverantes. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa con la flexibilidad? ¿Estamos de acuerdo? No, totalmente. Ok. Miremos, no son 118. La liebre y la tortuga, tercera parte. La tortuga reflexionó sobre lo sucedido y al darse cuenta que como estaba planteada la carrera no había forma de ganar, propuso una nueva ruta. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad hasta encontrarse un río. La tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó su paso lento y ganó. Moraleja. Quienes identifican su ventaja competitiva, saber nadar, y cambian el entorno para aprovecharla, llegan los de primeros. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras. Liebre y la tortuga, cuarta parte. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras y decidieron compartir la última carrera, pero esta vez corriendo en equipo. Como alcanzaron la meta en un tiempo récord, sintieron mayor satisfacción en sus logros individuales. Moraleja.
Es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades personales, pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar recíprocamente las capacidades de cada uno, no seremos completamente efectivos. Yo no veo de lejos. Moraleja final. Ambas aprendieron otra lección vital. Cuando dejamos de competir contra un rival y competimos contra una situación, no solo complementamos capacidades, compensamos debilidades, potenciamos nuestros recursos, sino que también obtenemos mejores resultados. Todos tenemos carreras por correr y hay muchas maneras de ganarlas. Hay muchas liebres, muchas tortugas y muchas metas por delante. Muchas gracias por la participación. Liebre y tortuga, entonces que no se nos olvide que tenemos que mirar a ver cuáles son nuestras mejores condiciones. Porque ahí, cuando hablábamos de competencias, que el profe Gerardo nos hacía una condición allí, las competencias son importantes, pero cuando se trabaja en equipo. Entonces, aquí voy a proponer este ejercicio para terminar, aquí es cuando yo necesito aprender, necesariamente tengo que aprender a seguir con lo tradicional, pero comenzar con las cosas nuevas. Es decir, caminar, mascar chicle, hablar por teléfono. Oiga, es muy curioso ver, por ejemplo, lo digo con respeto, ¿no?, a las chicas manejando, ¿no? Es interesantísimo cuando paran en un semáforo. ¿Cuántas actividades pueden hacer al mismo tiempo? Ahí están aplicados todos los principios de Taylor y Fayol y todo este cuento, ¿no? Recordemos, pueden hablar por celular, maquillarse, hasta depilarse, dice, que es interesante. Bueno, no, eso es interesante. Entonces vamos a tratar de eso. Les pido un enorme favor para que nos desperecemos un poquito y dejemos un poquitico de pena al lado para terminar esto. Dejen los papelitos ahí en su puesto, pónganse de pie si son tan gentiles, un momentico. Esto es para terminar, yo porque... Muy bien. Fíjense cómo podemos hacer el cambio hoy en día. Les ruego el favor que tengan cuidadísimo con las personas que tienen a su alrededor, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer el cambio? ¿Cómo podemos reprogramar la mente y hacer un levantamiento de pesas mental? De la siguiente manera. Lean bien, por favor. Entonces, dice. Ejercicio, la intención es que la D significa derecha. La I significa J y A. Listo, entonces miren el ejercicio, es facilito. En voz alta decir las letras grandes y hacer los movimientos de las letras pequeñas. ¿Está fácil? ¿Listo? Entonces ahí dice, a la voz de 3 comenzamos, ojo con los ojos. En orden, sí. Entonces en orden la 3, entonces comienzo A, C, C, D, ¿listo? Vamos a intentarlo. A la 1, a las 2 y a las 3. No, qué pesadilla estos. A ver, vamos a ponerle orden a esto. Generación de valor. Ahí está el éxito de esto. Seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero agregándole valor. Entonces recuerden, tranquilos. Tengan cuidado con el compañero o la compañera, ¿listo? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Sin miedo, así, tranquilo. Y las manos arriba. Oiga, no. Terrible, terrible, terrible. Yo veo personas haciendo y es que hacer eje, no. Generación de valor. Mire, así. A, C, es que me queda complejo, ¿no? La E es ¿qué? La E es ¿qué? D. La I ¿dónde es? Entonces, es que por el micrófono. La J ¿qué es? Entonces, listo, podemos hacer este movimiento y arriba, ¿cómo hacemos? Levantamos la manita, ¿listo? Las manitos para que seamos. Traten de, esto es para la foto. Bueno. Vamos a ver. ¿Listo? A ver, y miren que los está mirando todo el país, no les da pena, oiga. A ver, a la 1, a las 2, una última vez. 1, 2 y 3.
Asqueroso, pero gracias. Tomen asiento, gracias. Oiga, muy bien, toca ensayar un poquito más. Pero en términos generales, bien. Muchas gracias por participar. Voy a finalizar mostrándoles aquellas herramientas tecnológicas que hoy en día están permitiendo que el administrador de empresas tome unas decisiones más acertadas. Entonces voy a tratar de hablar muy rápidamente en los próximos 3-4 minutos de algunas herramientas con las que trabajo para que el administrador de empresas sea más eficaz y eficiente. Por ejemplo, conocemos el SPSS, ¿no? ¿Sí? ¿Es de qué? De estadísticas, muy bien. Él nos permitiría tomar unas decisiones más acertadas. ¿Sabemos qué es un sociograma? A ver. ¿Nada? Un mapa mental, un mentefacto. Bueno, claro, ordenadores gráficos. Esos son los que nos ayudan a tomar decisiones de manera acertada. Entonces, fíjense en esta herramientica que les voy a compartir y todos apréndansela de memoria que les va a hacer la vida fácil para los nuevos administradores de empresas. Mapas mentales. Interesantísimo poder trabajar eso. Gratis. Entonces decíamos software libre, pero claro, es que bajamos esos jueguitos de ping-pong y todo este cuento. No, bajemos cosas para los administradores de empresas. ¿Qué tal uno poder realizar, por ejemplo, acá negocios desde esta óptica, ¿no? Fíjense cómo puedo yo crear acá programas de todo tipo. Para los ingenieros está esto, puedo crear planos, mapas mentales y etcétera. El tema es que aquí hay unas condiciones para los administradores muy particulares, los de los negocios. Me voy a permitir, ¿recuerdan la espina de pescado? Sí, claro, ¿no? Me va a permitir es llevar aquí cualquiera de estos y le voy a dar doble clic acá para que miren cómo es de difícil. ¿Sí? ¿Conocían este softwarecita? Muy bien, a las personas que dijeron que sí, muy mal hecho que no lo hayan compartido antes. Están muy envidiosos. Entonces voy a pensar que voy a hacer un programa de auditoría, le doy clic acá y comienzo a generar información rápidamente. Por ejemplo, la arrastro, ¿cierto? Comienzo a unirla, le pongo conectores, le digo, le hago, bueno, en fin. Puedo hacer todo lo que quiera. Miremos acá que le puedo dar un fondo. Y etcétera, etcétera. Esto es una condición que nos haría la vida mucho más fácil para la toma de decisiones desde la óptica del administrador moderno. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a deletrear. E-D-R-A-W espacio M-A-X. Repito, E-D-R-A-W espacio M-A-X. Ok, fíjense que este es interesante. A los estudiantes normalmente de pensamiento estratégico les doy estos software para que puedan trabajar. Muy bien, voy a irme con otro, 137. Siempre nos hablan de que las decisiones son importantes. Por aquí también se puede descargar de plantillas 1000 un cuadro de mando integral. ¿Lo conocen? El Balance Scorecard, ¿cierto? Entonces por aquí lo tenemos. Me voy a permitir arriba. Y es una herramientica que nos permite tomar decisiones desde lo financiero, desde lo administrativo y mira la empresa holísticamente. Entonces, lo cualitativo y lo cuantitativo para poder llegar a tomar decisiones acertadas. Hoy en día, vuelvo y digo, los negocios se hacen por celular. Entonces, si no tenemos esas herramientas ahí para tomar una decisión, nos van a llevar muy fácilmente al fracaso. Entonces, por aquí comenzamos y le preguntamos al profesor Hernán por allá y todo esto, ¿qué es esta cuestión? Porque no sabemos de pronto qué es toda esta estadística y nos dice que el índice de Dupont y los ratios, si ustedes se acuerdan de eso. Pero eso es fácil, es ingresar una información cualitativa, ingresar una cuantitativa y nos sacan unos resultados, ¿listo? Tampoco es nada que no podamos realizar. Y hay uno que particularmente les voy a recomendar, que se llama Atlas TI. Es un software para la toma de decisiones, pero también para administrar la información. Este software en ningún momento reemplaza la condición del administrador o el investigador. Sencillamente es una herramienta, es un medio para obtener un fin, ¿cierto? Porque si no sabemos nosotros tener una
planificación, como PHBA que teníamos anteriormente, pues de nada nos va a servir la tecnología más alta del mundo. Primero somos personas, después somos pensantes. Y yo creo que este softwarecito les va a dejar claro cómo administrar videos, PDFs, tal, trae los Google satelitales, los mapas satelitales, entonces es como tener 10 o 15 colaboradores al mismo tiempo en línea y tomar unas decisiones al mismo tiempo. Colaborativamente no se necesita tener una planta física. Y vuelvo y repito, las personas que con mucho gusto quiera que les pueda explicar esto de mejor manera, o en pensamiento estratégico las vemos, ¿sí? O cuando tenga un tiempito, con mucho gusto nos pueda tener. Miren, yo quiero terminar agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, y le voy a dejar pues el micrófono a mi profesor Gerardo, pero la intención mía más allá es que esto no es la realidad absoluta ni nada, es una óptica de algunos autores. Manuel Ahumada saca como estas conclusiones, y pues me permito compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias a todas y todos.